Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y vamos a hablar de un tema que me interesa especialmente. No quiero ser referente ni mucho menos, pero digo, me interesa como mamá, me interesa como ciudadana, me interesa como mujer, pero fundamentalmente como madre, que tiene que ver con la vacunación en nuestros hijos, en los niños. Es fundamental la vacunación en todos, en los adultos, sobre todo, que fueron los primeros convocados en esta campaña tan excepcional que hemos tenido contra la pandemia del COVID. Si sos adulto y todavía no te vacunaste, hacelo, porque es muy importante por vos y por todos. Pero llegó el tiempo de los chicos. En mi caso personal, en estas horas, llevé a darle la primera dosis a mi hijo, lo cual me provocó una gran emoción. Siempre cuento, y creo que lo he hecho también en Salud en todas las políticas, que desde que era bebé me emocionaba profundamente vacunarlo, porque creo, a ciegas en las vacunas, creo que estamos dándole calidad de vida, le estamos dando salud y le estamos dando lo mejor que podemos para llevar adelante una vida muy saludable. Y sentí lo mismo en esta mañana cuando lo pude vacunar en su primera dosis contra el COVID. Así que ese será el tema de hoy con un especialista. Vamos a hablar de los chicos y la vacunación y por qué sí, todo sí en la vacunación, ¿sí? Así que quédate para escucharnos. Antes, como siempre, le damos la bienvenida a nuestro columnista, al doctor Gabriel Barbagalo. Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer verte nuevamente, como siempre. ¿Cómo te va, Mirva? Bien, muy bien. Por suerte, nuevamente acá contigo y con nuestros invitados. El tema de tu lado B tiene que ver con el ACV cuando las horas cuentan o los minutos cuentan. Los minutos cuentan, las horas cuentan y básicamente las neuronas cuentan. Eh, Vos sabés que la semana pasada estuvimos hablando del cáncer de mama, que era una fecha que se había tomado para concientizarnos. Y esta semana Ujú. existen dos patologías que la Organización Mundial de la Salud tomó o decidió en el mes de octubre, a fines de octubre, precisamente el 29 de octubre. Una de ellas es la psoriasis, que ya también hay mucha comunicación al respecto. Nuestra querida amiga y colega Silvia Fernández Barrio siempre está luchando a través del tema de la psoriasis, compañera también de acá de Metro. Y el otro tema es el del accidente cerebrovascular o ictus. O sea que el accidente cerebrovascular es una enfermedad neurológica muy frecuente. Aparentemente tiene una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, y realmente, más allá de la enfermedad en particular, el riesgo siempre de que dejar mucha secuela, puede tener una alta mortalidad y también de dejar mucha secuela, con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista sanitario, social y económico. Un accidente cerebrovascular es cuando el flujo de sangre del cerebro no llega por algún motivo a un lugar del cerebro, y ese es el momento crucial donde, al no llegarle el oxígeno, que es el principal alimento de las neuronas, esas neuronas empiezan a sufrir y empiezan a morir. Entonces, el tiempo que tarda desde que el momento en que se determina ese accidente cerebrovascular hasta que se actúa es crucial. Se dice que un accidente cerebral puede ser isquémico cuando una arteria se tapa y no llega sangre, o hemorrágico cuando una arteriola se rompe y determina o Ujú. bien un sangrado o la formación de un hematoma. Tan importante es el diagnóstico rápido de eso, porque el tratamiento de uno es exactamente contrapuesto en el otro. En uno hay que darle sustancias que licúen más la sangre y en otro eso sería totalmente contraindicado, con lo cual el tratamiento muchas veces termina siendo quirúrgico. Por eso hoy las redes de accidente cerebrovascular o de ictus lo que hacen es tratar de determinar rápidamente si la persona, primero si tuvo un accidente cerebrovascular, luego qué tipo de cerebrovascular, si eso es isquémico, o sea, si una arteria se tapó, o hemorrágico, si una arteria se rompió, y actuar en consecuencia. Los síntomas, como siempre, son bastante conocidos: dificultad al Ujú. hablar, de instalación brusca, problemas para ver, puede tener ceguera de uno o ambos ojos, dolor de cabeza, problemas al caminar, la famosa hemiplegia, que es la dificultad en medio cuerpo. Y las causas principales del accidente cerebrovascular, como te decía, el 85% suele ser isquémico, o sea, que se tape una arteria, y el otro 15% hemorrágico, y son las mismas causas y factores predisponentes que tiene también la enfermedad coronaria. De hecho, la enfermedad cardiovascular, que engloba tanto la coronaria como la cerebral, son la principal causa de muerte del mundo. Y son ellos la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, la presión, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, la diabetes, la enfermedad coronaria,
el tener antecedentes de enfermedades cerebrovasculares, la edad, estamos hablando que esto es una enfermedad de personas de mayores de 55 años, y cuando se ven personas jóvenes lo que hay que sospechar es algún tipo de malformación, no tanto lo que hablamos al principio, sino que haya un aneurisma, que es una dilatación de la arteria, o una malformación arteriovenosa. Por eso, y para terminar, es importante, muy importante, los 3 pasos de la prevención. Esto es la prevención primaria, que es evitar los factores de riesgo que provocan el accidente cerebrovascular. La prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz y actuar rápidamente. Y la prevención terciaria, que es actuar en la rápida rehabilitación para que esa persona pueda volver lo antes posible a su actividad, a su trabajo y a su vida de sociedad. ¿Por qué? Porque las vidas de las neuronas van a estar en relación al tiempo que tardemos o al tiempo que van a estar con esa falta de oxígeno. El pronóstico del accidente cerebrovascular va a estar en relación con eso. Ya lo decía el premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, toda persona puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Por eso es muy importante tomar conciencia en el Día Internacional del Accidente Cerebrovascular, porque esos minutos que podemos actuar al principio probablemente primero salven la vida y luego salven la calidad de vida de cada una de las personas que lo sufran. Me quedo a acompañarte con nuestra invitada, Milva. Gracias, Gabriel. Siempre es un placer escucharte. Siempre muy claro. El doctor Bagalo, con su lado B, nos acompaña, como siempre, en Salud en todas las políticas. Quiero invitarte a escuchar a Matías de Bueno. Matías de Bueno dirige el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y habla de un informe que elaboraron en conjunto con la UBA respecto del tratamiento de los residuos industriales en el país. Eso también tiene que ver con la salud en todas las políticas, la sustentabilidad y el medio ambiente. Mirá. Hola, soy Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, y junto a la UBA impulsamos el Observatorio de Residuos Peligrosos. Mediante el mismo creamos un informe que tiene que ver con la generación de residuos industriales peligrosos y patogénicos en nuestro país y cuál es la cantidad de residuos que se tratan adecuadamente. El informe ha arrojado datos alarmantes. Solamente el 10% de las industrias en nuestro país tratan correctamente los residuos especiales. O sea que se generan aproximadamente 32 millones de estos y solo 3,2 millones de este tipo de residuos son tratados correctamente en nuestro país. También en este informe hemos detectado 3 temas que son de importancia. Estos 3 temas son que faltan una gran cantidad de controles por parte de las autoridades estatales, que existe una gran cantidad de falta de conciencia ambiental por parte del sector y también encontramos que hay competencia desleal entre las industrias de estos sectores. Recomendamos que se generen políticas públicas tendientes a mejorar la calidad del tratamiento de residuos en estas industrias, que se genere mayor cantidad de controles y, por supuesto, lograr la disminución de este tipo de residuos. Me mueve trabajar en este tipo de proyectos, poder generar mayor cantidad de información pública ambiental. Hace muchos años que trabajo la problemática del cambio climático y la crisis ambiental y realmente tengo 2 chiquitos a los que quiero dejarles un mundo mejor. Debemos transformarlo, debemos trabajar, generar mayor cantidad de información pública y lograr las mejores políticas públicas ambientales para cambiar nuestro planeta. Qué gran reflexión esta última, ¿no? Tengo 2 chiquitos a los que quiero dejarles un mundo mejor. Todos creo que pensamos lo mismo quienes tenemos hijos. Queremos un país mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor. Tenemos que hacer tanto para que eso suceda todavía. Y empieza hoy mismo, ayer en realidad, todo lo que hay que hacer para revertir las cosas que no están tan bien y para cuidar lo que nos queda. Ahora sí, quiero presentarles a la doctora Andrea Uoldi. La doctora es pediatra, es infectóloga, es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Salud en todas las políticas. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, doctora, estoy especialmente movilizada, lo dije en la apertura de nuestro programa. En las últimas horas vacuné a mi hijo, que tiene 9 años, recibió su primera dosis. Estábamos esperando con su papá de manera muy ansiosa que nos llegase ese turno. Para nosotros, la vacuna es sí, siempre, siempre, absolutamente, por muchísimas razones que usted mejor que nadie sabrá explicar. Pero necesitamos que lo vuelva a hacer porque así como somos muchos los que estamos convencidos de esto, hay quienes tienen dudas respecto de la vacunación de los chicos y hay quienes directamente van en contra de esto. Entonces, nada mejor que informar sobre esto, dar los elementos para que todos puedan entender y comprender por qué las vacunas son siempre sí y en particular en esta oportunidad para los chicos. Bueno, me parece súper importante lo que vos marcabas de las vacunas, sí, porque creo que esta pandemia nos mostró qué significa un mundo sin vacunas, ¿no? Todos los que venimos de trabajar con vacunas y desde trabajar con los más pequeñitos de vacunas, hemos logrado con las vacunas poder evitarles, sobre todo a los más pequeñitos y algunas personas en especial que tienen alguna condición de riesgo particular, enfermedades que podían llevarlos a la hospitalización, a las complicaciones e incluso a la muerte. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de una estrategia primaria, es decir, anticiparnos al padecer una infección y lograr transformarnos de la situación de no tener defensas y pasar a estar protegidos, todos decimos sí. Y de hecho, todos anhelamos para un montón de situaciones en salud tener vacunas para evitar enfermarnos. Así que en este sentido, para los niños, la situación de COVID también nos interpela en este momento en un avance de la campaña, como vos bien marcabas, que tomó primero a las personas que tenían más riesgo, pero que fuimos bajando para ir encontrando grupos que también se podían enfermar, que quizá tenían menos riesgo de complicaciones, pero que en la medida que los protegiéramos, les evitábamos la posibilidad de padecer la infección. Con este virus hay mucha información con respecto a cómo funciona, pero todavía hay mucha incertidumbre de qué le pasa a la gente que tuvo el COVID, aún teniéndolo leve, y cada vez más surgen post-COVID o COVID prolongado, es decir, gente que no se termina de recuperar, con cosas que pueden ser sencillas como perder el olfato y el gusto, o con situaciones como dificultad para respirar, dificultad para actividad física o dificultad para volver a trabajar. Entonces, en este sentido, la apuesta de Argentina es avanzar en la vacunación de los adolescentes, que ya está en curso entre 12 y 18, y la oportunidad de la vacunación de los niños entre 3 y 11. No solo para evitarles enfermar, sino que también para permitirles que desarrollen su cotidianeidad del modo más normal posible, es decir, poder ir a un cumpleaños, poder ir de vacaciones, poder ir a la escuela, poder jugar con otros y no ser ellos quienes se enfermen y también repercutan en su nexo familiar, es decir, tener que dejar de ir a trabajar porque está enfermo el niño y tener la incertidumbre de qué va a pasar, si va a tener una evolución leve o no. Así que en este contexto aprendimos que los niños sí se enferman de COVID, que en general tienen formas leves, que en general no tienen complicaciones, que hay un subgrupo de niños particulares con problemas de salud serios que pueden tener complicaciones serias, pero que no podemos determinar que algunos de ellos, cuando hay mucha infección en la comunidad o el virus circula mucho, tengan necesidad de internarse, hasta incluso porque su situación social con los índices de pobreza que tenemos amerite que tengan que estar más cuidados y que algunos de ellos puedan necesitar terapia intensiva. Así que la indicación particular en este momento es avanzar a la vacunación para protegerlos de una infección y darles la mayor cotidianidad posible. Y por otro lado, para comprender que en el mundo los niños están representando aproximadamente un 20% de la pirámide de población. De modo que si yo logro cubrir mucho más gente, tendré menos del virus, tendré menos gente infectada, tendré menos mutaciones o cambios de este virus y por lo tanto menos emergencia de estas variantes, como estamos escuchando que surgen, de estos errores que el virus produce en la medida que pasa de cuerpo en cuerpo. Está tan claro todo lo que dice, doctora. A mí, como mamá, me cuesta entender, respeto siempre por su opinión del otro o quien, digamos, piensa distinto, pero me cuesta entender cómo se teme más a la reacción de una vacuna que a los efectos del virus. Con certeza los conocemos en parte y en parte no, y sabemos que pueden ser realmente cosas, aún en los niños. Por eso, ¿qué le diría usted a papás que dicen, no, yo prefiero esperar un poquito más, yo prefiero no vacunar? Incluso pediatras que han sugerido por ahí esperar un poco más.
¿Esperar qué, digamos? Y cuanto antes nos inmunicemos, mejor, ¿no? Sí, me parece que siempre marcamos en vacunas estas dos líneas. La percepción de la enfermedad condiciona tu adherencia o no a las vacunas. Es decir, si has tenido en tu familia situaciones de COVID, y creo que todos las hemos pasado, sin duda uno comprende que el destino de un paciente cursando COVID uno no lo puede prever, aunque sea una persona sana. Por lo tanto, si tenés una percepción de enfermedad muy fuerte, sin duda buscas una estrategia preventiva y sobre todo conociendo que lamentablemente el avance tecnológico no se acompañó de antivirales o de terapéutica que yo pueda implementar cuando alguien se complica. Tengo pocas herramientas para el tratamiento de las personas que se hospitalizan o están en terapia intensiva. Por lo tanto, la apuesta es no enfermarme, el autocuidado más la vacuna. Sin embargo, aquellos que tienen una percepción baja, que quizá piensan que esta enfermedad es una simple gripe, que lo tuvimos durante toda la pandemia, tienen mucha preocupación por los efectos adversos de las vacunas. Pero en este sentido, creo que la ventaja que corremos los pediatras con esta vacuna inactivada es que es un modelo, una vacuna, una estructura de vacuna muy conocida. No es algo nuevo que vos digas, no sé cómo funciona, sino que es el virus que ha sido inactivado y está entero, pero que está muerto, con un formato de estructura parecido a muchas vacunas que usamos en el calendario, la de hepatitis A que ponemos al año, la antigripal que ponemos desde los 6 meses a los bebés chiquititos y hasta los 2 años, la vacuna de polio, que ahora ya no se usa más oral y se utiliza de una forma inactivada. O sea que el formato es seguro, por lo tanto en el formato no tengo duda y este modelo de formato tiene muchísima experiencia. Por otro lado, Argentina viene usando esta vacuna en mucha población, incluso la ha usado en el comparativo en el extremo de la vida, en adultos mayores de 90 años o más, con muy buena tolerancia y con muy poco efecto adverso. De hecho, de los formatos que tenemos en Argentina, es la que tiene menos efectos adversos moderados o severos. Por lo tanto, vos decís, bueno, si ya se usó y se usó en el extremo de la vida, que siempre decimos los adultos mayores son casi parecidos en cuanto a su comportamiento con respecto a los efectos a los niños, ¿por qué tener dudas con respecto a esta vacuna? Quizá lo que nos pasa es que estamos influenciados muchas veces por toda la información que circula y a veces se exigen que determinados documentos estén publicados para poder dar una adherencia mayor desde el ámbito científico. Lo que uno no tiene que perder es la oportunidad de entender que estamos en una pandemia, que no terminó la pandemia y que si esta variante Delta comienza a circular y transformarse en la predominante en nuestra Argentina, sin duda va a ir a buscar este virus a aquellos que no tienen defensa y esta población sin duda son los niños pequeños. Doctora, la edad en este caso, de 3 a 11 años es lo que se sugiere, ¿no? Menores de 3 años, ¿por qué no, por ejemplo? Porque en este sentido, la vacuna, por ejemplo, para COVID comenzó a estudiarse sobre la población que tiene más riesgo. Es decir, vos empezás a estudiar primero en los adultos porque la población más afectada es el adulto. En cambio, por ejemplo, una vacuna de rotavirus, que es una vacuna para bebés menores, sobre todo de 4 meses, la empezás a estudiar en niños. Depende del impacto que tiene la enfermedad, uno comienza por arriba, por los adultos, o comienza en los niños más pequeños. Y uno, en este caso, va desescalando y va probando y haciendo estudios que muestren la no inferioridad de lo que encontramos en adultos, bajando las edades. Así que se bajó entre 12 y 18, luego se bajó entre 3 y 11, algunos entre 5 y 11, y en curso están los estudios de 6 meses en adelante para poder también trabajar, porque sabemos sobre todo que los más pequeñitos, los menores de 1 año, tienen un riesgo un poquito más grande que los de la edad intermedia. Entonces, también si yo tengo hermanitos más grandes y tengo un bebé de menor de 1 año, la vacunación de los papás, y de hecho la mamá embarazada tiene una indicación justamente para proteger al lactante menor de 6 meses de COVID, el hecho de vacunar a los convivientes que van a la escuela, que van al jardín, que hacen actividades deportivas o que tienen sociabilización, puede proteger indirectamente este ingreso del virus a la familia. Doctora, especialmente consultarle respecto de esto que recién decía, ¿no? De la vacuna que es Sinopharm, tengo entendido que es la vacuna que está autorizada para los chicos en nuestro país. Una vez que ADMAT y la Sociedad de Infectología Pediátrica y demás dan el visto bueno, por decirlo de alguna manera, es como la señal de largada para todos, ¿no? Entiendo que eso es lo que nosotros tenemos que tener como referencia a nivel país.
de que las cosas están habilitadas y que están autorizadas y que son seguras, ¿no? Sí, me parece sumamente interesante. Es una plataforma de virus inactivados con nombre comercial Sinopharm. Esta es una producción de una vacuna china y esta vacuna es un formato de 2 dosis, con la misma dosis que la dosis del adulto. Esta vacuna, para ingresar y poder ser distribuida en el país, pasa por una aprobación de nuestro ente regulador, que es el ANMAT. Es una agencia regulatoria como tiene la FDA en Estados Unidos o en Europa, la EMA. Y esta agencia regulatoria es una agencia técnica, no es una agencia política, que analiza los documentos y la evidencia, que puede avanzar sobre evidencia que aún no está publicada con el laboratorio productor y que en este caso, como vos bien decías, hubo reuniones y acuerdos con sociedades científicas importantes y de referencia en Argentina, como es la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Infectología Pediátrica, y también fue sometido a una discusión y un consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, todas estructuras técnicas que no tienen nada que ver con la política partidaria del momento, digamos, para poder comprender. Y una vez que estas sociedades analizan los riesgos, los beneficios, la estructura de la vacuna, los efectos adversos, la respuesta de anticuerpos que la misma produce, nosotros, que en general somos los pediatras que habitualmente tenemos referencia con estas sociedades, adherimos a estas recomendaciones porque estos documentos están escritos y firmados y avalan la necesidad de avanzar en esta dirección con el objetivo fundamental de proteger a los niños como primer objetivo. Pero el segundo objetivo también importante es lograr que este 20% de población, en este caso son casi 6 millones de niños, que serían para Argentina aproximadamente un 13% de la población, constituyan al estar vacunados una barrera que nos permita controlar la diseminación del virus y que si algunas de las personas que aún bien vacunado no respondió bien a la vacuna por un problema de trastornos de las defensas, le podamos evitar quizá esta posibilidad de infectarse. Doctora, son 2 dosis también en el caso de los chicos y la pregunta es si la dosis es menor, si es más pequeña o si es la misma que recibe un adulto. El esquema completo de esta vacuna son de 2 dosis, separadas como mínimo por 21 días. Es compatible con cualquier esquema de calendario, así que esto es muy importante porque se puede aplicar junto con otra vacuna. Por ejemplo, si le tocaba el refuerzo de ingreso escolar o lo recibió la semana previa, no hay ninguna contraindicación en vacunarse. La concentración del virus en la jeringuita o la dosis de 0,5 que se aplica en la dosis de la jeringa es exactamente la misma dosis que adultos, y estas pruebas se hacen durante la fase 1, fase 2, y estos estudios que son de fase 1 y de fase 2 para ver qué dosis se ajusta a esta edad, qué cantidad de eventos adversos o de problemas puede haber y cuánta respuesta de anticuerpos formamos, sí están publicados en revistas científicas internacionales y que se pueden recurrir a ellos para analizar cómo ha sido el diseño del estudio. Finalmente, doctora, algunos padres prefieren esperar otra vacuna para chicos, que se apruebe otra. Digo, ¿hay alguna diferencia en hacer eso? ¿Tiene algún sentido esperar otra vacuna o esperar en sí mismo? Bueno, en principio todos pasamos el desabastecimiento internacional y la inequidad en la distribución de vacunas, donde encontramos que algunos países tuvieron muchas vacunas rápido y otros tuvimos dificultades. De hecho, nosotros pudimos acceder a vacunas, pero pensemos que hay un montón de países que todavía no han podido acceder ni siquiera a vacunar el 20% de su población. Y que esto es muy importante porque en este mundo globalizado nos salvamos todos juntos y no algunos países si no logramos controlar el COVID en todos. En este sentido, la vacuna que seguramente muchos se preguntan que quisieran utilizar es la de Pfizer, y esto lo comento también. Recordemos que esta vacuna aún no está aprobada para este grupo de edad, y cuando esta vacuna se apruebe necesita la dosis de 1/3 de la dosis de la formulación que tenemos actualmente en Argentina. O sea que Argentina tendría que invertir en comprar otra formulación que por el momento no va a estar disponible. Y digo, estamos pensando en presencialidad, en vacaciones, en cumpleaños, en Navidad y en un montón de encuentros, con lo cual la verdad que la oportunidad es ahora, y tenemos sí un incremento lento por suerte, pero sostenido de la variante Delta, con lo cual si uno tiene una amenaza cercana, si uno tiene una posibilidad de evitarle a su hijo esta posibilidad de estar enfermo, la verdad que la oportunidad es hoy vacunarlo.
Doctora, gracias, súper clara, muy importante todo lo que nos ha dicho y gracias por estar con nosotros en Salud en Todas las Políticas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre creo que se generan estas controversias, pero todos pasamos momentos de angustia, de ansiedad y de incertidumbre con el COVID. Y me parece que teniendo la oportunidad de poder evitar enfermarnos, nadie quiere atravesar con su niño o con su niña o con su adolescente la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Nadie tiene la Sin clave de duda. cuál es el destino final con este virus y por lo tanto evitarlo es la mejor estrategia en este momento. Clarísima, doctora, y coincidimos con usted. Un Gracias. abrazo muy grande a la distancia. La doctora Gracias. Andrea Uboldi, gracias, médica, infectóloga, pediatra y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Bueno, no mucho más que agregar, porque ya me pasé de tiempo, pero la doctora fue absolutamente contundente y desde Salud en Todas las Políticas te decimos lo mismo, vacuna a los chicos, vacuna a tu hijo. Yo lo hice y siento una gran felicidad y una gran tranquilidad. No dejemos pasar la oportunidad, la pasamos realmente muy mal. La única manera de empezar a cambiar la historia es con la vacuna. Así que a vacunarnos todos. Hasta la próxima semana. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.